Después de un día entero dando clases en la escuela pública, llegué a casa rendida. Vi una nueva cerradura en la despensa. «Es para que no toque nuestras cosas», dijo mi nuera sin mirarme. Sonreí sin decir nada. Al día siguiente, el candado había desaparecido, y en su lugar dejé una carta. Una que hizo temblar sus manos al leerla. Sí, así fue, tal cual lo están escuchando. Un candado, en mi propia casa. En la despensa que yo misma mandé construir hace 25 años, cuando mi Ramiro todavía respiraba y esta casa olía a café recién hecho y pan dulce en las mañanas. Pero déjenme contarles desde el principio, porque esta historia no empieza con un candado. Empieza mucho antes, cuando yo todavía creía que ser buena madre significaba darlo todo sin esperar nada a cambio. Me llamo Estela. Tengo 67 años, y durante 42 de ellos fui maestra de primaria en la Escuela Benito Juárez, en la colonia Guerrero. Enseñé a leer a más de 800 niños. Les di cariño cuando sus propias casas no se los daban, y nunca imaginé que mi propio hijo me haría sentir como una intrusa en el lugar donde crié a 3 hijos y enterré a un esposo. Ese martes llegué cansada. Las piernas me pesaban después de estar de pie toda la tarde vigilando el recreo. Tenía 65 años entonces, ya a punto de jubilarme. Entré por la puerta trasera, como siempre, y fui directamente a la despensa a buscar las galletas Marías que guardaba para el té de la tarde. Mi único gustito después de un día largo. Y ahí estaba, un candado plateado, nuevo, brillante, colgando de la puerta de M.I. Despensa como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé paralizada. El bolso se me resbaló del hombro. Por un segundo pensé que estaba en la casa equivocada, que me había confundido de puerta, pero no. Ahí estaba el azulejo roto junto a la estufa que Ramiro nunca alcanzó a cambiar. Ahí estaban las macetas de albahaca en la ventana. Era mi cocina, mi casa. Entonces escuché su voz. «Ah, ya llegaste». Verónica entró a la cocina secándose las manos en un trapo. Llevaba puesta esa blusa rosa que, según ella, le costó 2.500 pesos en una boutique de Polanco. El mismo dinero que yo gastaba en comida para toda la semana. «¿Qué es esto?», pregunté señalando el candado. Mi voz salió más suave de lo que hubiera querido. Todavía no entendía bien lo que estaba viendo. Ella ni siquiera levantó la vista. «Ah, eso. Es que Mateo y yo compramos algunas cosas para nosotros. Ya sabes, productos importados, aceite de oliva orgánico, ese tipo de cosas. Y pues, no queremos que se confundan con lo demás. Es para evitar problemas». Para evitar problemas. Como si yo fuera el problema. «Pero Verónica, esta es mi despensa, mi casa». Finalmente me miró. Y en esos ojos café que alguna vez me parecieron dulces, solo vi frialdad. «Ay, Estela, no te lo tomes personal, es solo organización. Tú tienes tu espacio, nosotros el nuestro. Es lo más sano en una convivencia, ¿no crees?» Mi espacio, en mi propia casa. Como si yo fuera una inquilina tolerada. Quise gritarle, quise arrancar ese candado y tirarlo por la ventana. Pero algo dentro de mí, esa parte que siempre fue maestra, la que aprendió a medir cada palabra antes de decirla, me hizo callar. Sonreí. «Claro, mija, como tú digas». Y me fui a mi cuarto. No lloré esa noche. Estaba demasiado furiosa para llorar. Me senté en la cama que compartí con Ramiro durante 38 años, y por primera vez en 3 años me permití ver con claridad lo que había estado ignorando. Mi casa ya no era mía. No había pasado de golpe. Fue como cuando el moho se mete en las paredes. No lo ves hasta que ya está por todas partes. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, suscríbete al canal, porque lo que viene después, ni yo misma lo vi venir. 3 años atrás, cuando Ramiro murió de un infarto mientras regaba sus geranios, el mundo se me cayó encima. No solo perdí a mi esposo. Perdí el sonido de sus pasos en la mañana, el olor de su loción cuando se arreglaba para salir,
esa forma en que me abrazaba por la espalda mientras yo cocinaba. La casa se volvió un eco gigante. Mateo, mi hijo menor, vino al funeral con Verónica. Llevaban 2 años de casados. Él me abrazó y me dijo: «Mamá, no te vamos a dejar sola. Nos mudamos contigo hasta que estés mejor». Temporal, dijo, solo hasta que yo me recuperara. Pero temporal se convirtió en 1 mes, luego 6, luego 1 año. Y de repente ya habían pasado 3 años y ellos no solo no se habían ido, habían tomado posesión completa. Al principio fue sutil. Verónica empezó a ayudar reorganizando la cocina. «Es que así es más práctico, suegrita». Los platos de Talavera que heredé de mi madre quedaron arrumbados en el mueble de arriba, donde yo ya no alcanzaba. Mis sartenes viejos pero buenos fueron reemplazados por ollas antiadherentes que según ella eran más saludables. Luego vinieron los muebles. «Ese sillón está muy viejo, Estela. Lo vamos a donar». Y mi sillón café, donde Ramiro leía el periódico cada domingo, desapareció. En su lugar pusieron un sofá moderno color gris que era bonito, sí, pero no era mío. La sala de estar se convirtió en su oficina. Mi cuarto de costura quedó lleno de cajas con cosas de ella. El comedor donde celebrábamos cada cumpleaños, cada Navidad, ahora estaba decorado con cuadros abstractos que yo no había elegido. Y yo, como tonta, dejé que pasara. Porque pensé que era amor, que estaban ayudándome a modernizarme, que así era la vida con gente joven. Pero el candado fue diferente. El candado fue un mensaje. Esa noche, acostada en la oscuridad, recordé algo que le dije a una alumna hace años. Se llamaba Lupita, y su hermana mayor la trataba mal. Le quitaba sus cosas, la hacía sentir invisible en su propia familia. «Lupita», le dije, «nunca permitas que alguien te haga sentir que eres menos en tu propia vida, ni siquiera por amor». Y yo había hecho exactamente eso. Miré el techo. Las sombras de la lámpara de la calle se movían como fantasmas. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más fuerte que la tristeza. Sentí rabia. Y esa rabia, descubriría pronto, era exactamente lo que necesitaba para despertar. Porque lo que Verónica no sabía es que las maestras aprendemos a leer entre líneas. Y yo acababa de leer perfectamente su mensaje. Lo que ella tampoco sabía era que yo también sabía escribir. Je pars espera a ver lo que hice con ese candado, y lo que descubrí después en su laptop. Al día siguiente me desperté con una claridad que no había tenido en años. Como cuando te quitas unos lentes sucios y de repente ves todos los detalles que habías estado ignorando. Me levanté temprano, como siempre. Preparé mi café en la cafetera vieja que todavía me permitían usar, porque la de cápsulas italiana era solo para ellos. Me senté en el pequeño espacio que me quedaba en la mesa del desayuno y empecé a recordar. No fue de golpe. Fue como agua que erosiona la piedra, gota a gota, hasta que ya no reconoces tu propia casa. Dejé que mi mente viajara 3 años atrás, al día del funeral de Ramiro. Hacía un calor insoportable para ser noviembre. La iglesia de San Felipe estaba llena. Compañeros maestros, vecinos, sus amigos del dominó, las señoras del mercado donde compraba sus cigarros a escondidas porque yo le regañaba. Mateo llegó con Verónica. Ella llevaba un vestido negro sencillo y el cabello recogido. Me abrazó con delicadeza y me dijo: «Cuenta conmigo para lo que necesites, suegrita». Su voz sonaba sincera. O tal vez yo necesitaba creer que lo era. Después del entierro, cuando todos se fueron y la casa quedó en ese silencio espantoso que solo conocen los recién viudos, Mateo me tomó de las manos. «Mamá, no puedes quedarte sola. No ahora». «Estaré bien, hijo. Tu padre me enseñó a ser fuerte». «Lo sé, pero igual nos vamos a quedar contigo un tiempo. Solo mientras te recuperas. La casa es enorme. Tenemos espacio de sobra». Verónica asintió a su lado, con esa sonrisa que entonces me pareció bondadosa. «Es temporal, Estela. Unos meses máximo.
Además, así ahorramos para el enganche de nuestra casa y tú no estás sola. Es perfecto para todos. Perfecto para todos. Qué mentira tan bien envuelta. Los primeros días fueron buenos. Verónica cocinaba, limpiaba, me acompañaba a las juntas de maestros cuando yo no tenía ánimo de ir sola. Mateo arreglaba cosas de la casa que llevaban años rotas. El tinaco, la chapa de la puerta del jardín, las goteras del baño. Me sentía acompañada, menos vacía. Pero a la tercera semana, Verónica empezó con sus sugerencias. «Ay, suegrita, estas cortinas están tan viejas. ¿Y si compramos unas nuevas? Yo tengo muy buen ojo para la decoración». Eran las cortinas que Ramiro y yo elegimos cuando remodelamos la sala, de un color terracota que combinaba con los pisos de barro. Pero estaba tan cansada emocionalmente que solo dije, «Está bien, mija, como tú veas». Una semana después, mis cortinas terracota estaban en la basura. En su lugar había unas blancas minimalistas que dejaban entrar demasiada luz y hacían que la sala se viera fría. Luego vino el comedor. Estos cuadros de paisajes están pasados de moda. Mira, compré estos en una galería. Arte moderno. Le dan personalidad. Los paisajes eran de Guanajuato, donde Ramiro y yo pasamos nuestra luna de miel. Cada vez que los veía, lo recordaba en aquella posada pequeña, riendo porque nos habíamos perdido buscando una plaza. Pero cuando protesté tímidamente, Verónica ya los había empacado. «No te preocupes, los guardé en una caja. Algún día tal vez los quieras ver». Algún día, como si mi propia historia fuera algo opcional en mi propia casa. Los cambios siguieron llegando como olas, cada uno pequeño, cada uno con buena intención. Mi colección de platos de Talavera. Ocupan mucho espacio, mejor los ponemos arriba. Mis macetas en el jardín. Están muy desordenadas, voy a reorganizarlas. El librero de la sala con las novelas de Ramiro. Estos libros están viejísimos, ¿los donamos? Y yo, todavía aturdida por el duelo, asentía. Porque pensaba que estaba siendo difícil, anticuada, aferrada al pasado. Pero el verdadero cambio vino cuando empezaron a modificar las rutinas. Antes, los domingos eran sagrados en esta casa. Mis dos hijas, Claudia y Beatriz, venían con mis nietos. Preparábamos mole, pozole, lo que se nos antojara. La casa se llenaba de risas, de niños corriendo, de ese desorden hermoso que es una familia reunida. A las 3 semanas de estar viviendo con nosotros, Verónica sugirió, ¿y si mejor hacemos las comidas cada 15 días? Es que los domingos Mateo y yo necesitamos descansar. Luego fue, ¿y si mejor cada mes? Y luego simplemente dejamos de hacerlas. Un domingo, Claudia llegó sin avisar con pastel y flores. Verónica abrió la puerta en pijama, con cara de pocos amigos. «Ay, Claudia, no sabíamos que venías. No hay nada preparado. Mateo y yo íbamos a salir». Mi hija mayor me buscó con la mirada. Yo estaba en la cocina, apenada, sin saber qué decir. «Pensé que todavía hacíamos las comidas familiares», dijo Claudia con voz tensa. «Sí, pero ahora vivimos todos juntos. Hay que coordinarse mejor, ¿no crees?» Coordinarse, como si ver a mi propia hija requiriera permiso. Claudia dejó el pastel en la mesa, me dio un beso frío en la mejilla y se fue. No regresó en 2 meses. Las amigas corrieron la misma suerte. Mi comadre Rosario, con quien tomaba café cada jueves desde hacía 20 años, dejó de venir. La última vez que llegó, Verónica estaba haciendo yoga en la sala con música electrónica a todo volumen. «Ay, perdón, Rosario, no sabía que venías. Es que este es mi horario de ejercicio». Rosario, incómoda entre las colchonetas y el incienso que Verónica había prendido, tomó su café rápido y se fue. «Deberías avisarme cuando van a venir tus amigas», me dijo Verónica después, sin levantar la vista de su celular, «para no hacer mis cosas. Para no hacer sus cosas, en mi sala, en mi casa». Poco a poco, mi vida social desapareció, y con ella desaparecieron los testigos de lo que estaba pasando. Pero lo peor aún no había llegado.
Lo peor fue cuando empecé a notar que Verónica no solo estaba cambiando la casa, estaba cambiando a mi hijo. Mateo siempre había sido cariñoso. Me llamaba cada tercer día antes de que vinieran a vivir conmigo. Me preguntaba cómo estaba, me contaba de su trabajo en la ferretería, hacía chistes malos que me sacaban una sonrisa. Pero ahora, viviendo bajo el mismo techo, apenas me hablaba. Llegaba tarde del trabajo y se iba directo a su cuarto. Si yo intentaba preguntarle sobre su día, él respondía con monosílabos. Bien, cansado, después platicamos. Pero ese después nunca llegaba. Una noche los escuché discutir en su recámara. La pared era delgada. «Tu mamá me preguntó si podemos acompañarla al doctor el martes», decía Mateo. «¿Y para qué? Ya está grande, puede ir sola». «Verónica, es mi mamá». «Exacto, es tu mamá, no la mía. Yo ya tengo suficiente con trabajar y mantener esta casa en orden. No voy a ser su enfermera también». Hubo silencio. Esperé a que Mateo la defendiera. Esperé que dijera algo, lo que fuera, pero no dijo nada. Y en ese silencio entendí algo terrible. Mi hijo estaba eligiéndola a ella sobre mí. No de manera dramática ni cruel, solo con el silencio, con la ausencia, con ese dejarla hablar sin contradecirla. Me metí a la cama temblando, no de frío, de rabia impotente. Al día siguiente fui sola al doctor. Y así fue todo, sola al mercado, sola a las juntas de padres aunque ya estaba por jubilarme, sola en esta casa llena de gente que se sentía cada vez más vacía. Verónica empezó a cocinar solo para ella y Mateo. Decía que era porque hacían dieta especial. Dejaban los platos sucios para que yo los lavara. Ocupaban la televisión de la sala para sus series. Ponían música que yo no entendía. Recibían visitas que no me presentaban. Y yo me iba haciendo pequeña. Cada día un poco más invisible en mi propia vida. Hasta que llegó el candado. Y ese candado fue la gota que derramó el vaso. Porque me di cuenta de algo. No estaban compartiendo mi casa. Me la estaban quitando. Kiminen siempre hace, pero lo que ellos no sabían es que yo todavía tenía un as bajo la manga. Algo que ni siquiera Mateo conocía. Mi hijo me miraba como si yo fuera un mueble viejo que estorba, y eso dolía más que 1000 candados. Mateo nació en una madrugada de julio, con truenos afuera y mi mano apretando la de Ramiro hasta dejársela morada. Fue un parto difícil, 36 horas de labor. Pero cuando lo puse sobre mi pecho por primera vez, con sus ojitos apenas abiertos y ese llanto que me partió el alma, juré que lo protegería de todo. Nunca imaginé que algún día tendría que protegerme de él, o más bien, de su silencio, porque Mateo no me hacía daño con gritos ni insultos, me hacía daño desapareciendo, volviéndose un fantasma que vivía en mi casa pero ya no vivía conmigo. Era miércoles. Lo recuerdo porque los miércoles yo llegaba temprano de la escuela, a las 2 de la tarde, y antes solía encontrármelo comiendo en la cocina. Platicábamos de todo. De su trabajo en la ferretería, de cómo le iba con los clientes, de ese jefe que, según él, no sabía ni clavar un tornillo. Pero ese miércoles, 3 días después del incidente del candado, llegué y la casa estaba en silencio. Verónica no estaba. Mateo sí. Lo vi sentado en la sala, viendo su celular con el ceño fruncido. «Hijo», dije desde la puerta, «¿ya comiste? Puedo hacernos unos chilaquiles». Levantó la vista apenas un segundo. «No tengo hambre, mamá, gracias», y volvió a su pantalla. Me quedé ahí parada, con mi bolsa todavía colgando del hombro, sintiendo que acababa de hablarle a una pared. «¿Estás bien?» «Sí». «¿Pasó algo en el trabajo?» «No». «Mateo, mírame». Suspiró. Ese suspiro largo que usas cuando alguien te está fastidiando. Dejó el celular en el sofá y finalmente me miró. Pero sus ojos estaban vacíos, como si me viera pero no me reconociera. «¿Qué pasa, mamá?» «Eso mismo te pregunto yo. Ya no platicamos, ya no me cuentas nada. Vives aquí pero es como si no estuvieras». Se pasó la mano por el cabello. Ese gesto que hacía desde niño cuando estaba incómodo. «Es que estoy cansado, el trabajo está pesado, no te lo tomes personal».
No te lo tomes personal. Las mismas palabras que usó Verónica con lo del candado. ¿Y el domingo? Claudia me dijo que la invitaste a comer con ustedes, pero a mí no me avisaste. Su cara cambió, se puso tenso. Fue algo de último momento. Pensé que tenías planes. ¿Qué planes iba a tener? Vivo aquí. Esta es mi casa. Mamá, no empieces. ¿Empezar con qué? ¿Con querer hablar con mi propio hijo? Se levantó del sofá. Ya no me miraba a los ojos. Mira, Verónica y yo estamos tratando de hacer nuestra vida. Necesitamos espacio. No podemos estar todo el tiempo pensando en, ya sabes, ¿en mí? ¿No pueden estar pensando en mí? No es eso. Entonces, ¿qué es? Silencio. Ese maldito silencio que se había vuelto su respuesta para todo. Tengo que salir, dijo finalmente. Verónica me está esperando. Y se fue. Así, dejándome con las palabras atoradas en la garganta y el corazón hecho pedazos. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, recordando al niño que Mateo fue. El que se subía a mi cama cuando tenía pesadillas. El que me hacía dibujos en la primaria y los pegaba en el refrigerador con orgullo. El que me abrazaba fuerte y me decía, cuando sea grande, voy a construirte una casa enorme, mamá, con jardín y todo. ¿Dónde se había quedado ese niño? Los días siguientes fueron peores. Mateo empezó a evitarme completamente. Salía antes de que yo me levantara. Regresaba tarde cuando yo ya estaba en mi cuarto. Y cuando coincidíamos en la cocina o el pasillo, él bajaba la mirada y apresuraba el paso, como si yo fuera una desconocida incómoda. Pero lo que terminó de romperme fue lo que descubrí una semana después. Era sábado por la mañana. Verónica había salido temprano al salón de belleza, esa rutina semanal que según ella era indispensable y que costaba 800 pesos cada vez. Mateo estaba en la regadera. Y yo, limpiando la sala como siempre hacía, encontré un sobre manila olvidado entre los cojines del sofá. No quería fisgonear, de verdad que no. Pero el sobre tenía el logo del banco y estaba abierto. Adentro había un estado de cuenta, de mi hijo, y también había un papel con mi letra. Una carta que yo había escrito hace 2 años, cuando Mateo me pidió dinero prestado. Las manos me empezaron a temblar cuando lo leí. Mamá, te prometo que te voy a devolver los 180,000 pesos en cuanto tengamos el préstamo aprobado. Es para el enganche de nuestra casa. Verónica y yo ya encontramos una en Satélite, perfecta para empezar. Te lo juro por mi padre que te voy a pagar. Te amo, Mateo. 180,000 pesos. Los ahorros que Ramiro y yo juntamos durante años para nuestro retiro. El dinero que yo guardaba para emergencias, para no ser una carga para nadie en mi vejez. Se lo presté porque era mi hijo. Porque confié en él, porque me dijo que era para su casa. Pero según el estado de cuenta que tenía en mis manos, fechado apenas un mes atrás, no había ninguna casa. Había un cargo de 320,000 pesos por Agencia Automotriz Premium. Un auto. Se habían comprado un auto de lujo con mi dinero y el préstamo del banco. Y nunca me dijeron nada. Sentí que el piso se movía. Me senté en el sofá porque las piernas ya no me sostenían. Leí el estado de cuenta una y otra vez, buscando algún error, alguna explicación que no fuera la obvia. Pero no había error. Mi hijo me había mentido. Me había usado. Había tomado mis ahorros de toda una vida y los había gastado en un capricho para complacer a su esposa. Escuché la regadera cerrarse, los pasos de Mateo acercándose. Guardé los papeles rápidamente en el sobre y lo dejé donde estaba. Cuando él salió, con el cabello mojado y una toalla al cuello, me miró sorprendido. «Ah, ¿estás aquí?» «Sí, estaba limpiando». Asintió, incómodo. Fue al sofá, tomó el sobre sin decir nada y se fue a su cuarto. Ni siquiera fingió una explicación. Esa tarde, cuando Verónica regresó con el cabello recién peinado y las uñas pintadas de rojo brillante, la vi diferente. La vi subirse a ese auto gris, último modelo que estaba estacionado afuera. El que supuestamente habían comprado con sus ahorros, con mis ahorros. Y algo dentro de mí se rompió definitivamente.
No era solo el dinero. Era la traición. Era saber que mi propio hijo me veía como un banco, como alguien de quien podía tomar sin dar, como alguien cuyas necesidades no importaban. Esa noche, mientras ellos cenaban en la cocina hablando y riendo como si nada, yo me quedé en mi cuarto. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. En su lugar sentí algo frío y claro, una decisión formándose como hielo en mi pecho. Abrí mi closet. Moví las cajas viejas de zapatos. Y saqué la caja azul de lata que mi madre me heredó antes de morir. Dentro había cosas que Mateo no conocía, cosas que Verónica jamás imaginaría, documentos, escrituras y un testamento que todavía estaba a mi favor. Porque resulta que mi hijo olvidó algo muy importante. Esta casa tenía dueña. Y esa dueña todavía estaba viva, todavía estaba cuerda, y ahora estaba muy, muy enojada. Lo que vino después ni ellos ni yo lo vimos venir. Pero cuando lo hice, cambió todo para siempre. En el fondo de mi closet guardaba algo que ellos no sabían que existía. Mi verdadero poder. La caja azul de lata medía apenas 30 centímetros de largo. Tenía flores descoloridas pintadas en la tapa y una pequeña abolladura en la esquina, recuerdo de cuando se cayó durante la mudanza a esta casa, hace 25 años. Para cualquiera que la viera, no era más que un objeto viejo y sin valor, pero para mí era un cofre de guerra. La saqué esa noche de sábado, después de descubrir lo del dinero. La puse sobre mi cama con cuidado, como quien desentierra algo sagrado. Mis manos temblaban al abrir la tapa oxidada. El olor a papel viejo me golpeó primero. Luego vi lo que había dentro: sobres amarillentos, documentos doblados con cuidado, fotografías y una libreta negra con las esquinas deshilachadas. La libreta de mi madre. Ahí, con su letra inclinada y precisa, estaban anotadas todas las lecciones que me dio antes de morir. «Estela», me dijo en su último día lúcido, con los ojos ya apagados por el cáncer, pero la voz firme. «Nunca, nunca dejes que alguien crea que eres tonta solo porque eres amable. La amabilidad no es debilidad, y una mujer que sabe guardar silencio en el momento correcto es más peligrosa que 100 hombres gritando». Sonreí al recordarla. Mi madre había sido maestra también. Y ella me enseñó que la información es poder. Saqué el primer documento, la escritura de la casa, original, sellada, notariada. A mi nombre, Estela Mónica Salazar, viuda de Guzmán. Ni una sola letra mencionaba a Mateo, ni a Verónica, ni a nadie más. Esta casa era mía, completa, sin deudas, sin hipotecas, sin condiciones. La había heredado de mis padres cuando ellos murieron, y Ramiro y yo la remodelamos con nuestros propios ahorros. Cada ladrillo, cada ventana, cada azulejo del baño había sido pagado con el sudor de 2 maestros que trabajaron 40 años sin parar. Mateo lo sabía, o al menos lo supo alguna vez. Pero tal vez Verónica le había hecho olvidarlo. O tal vez él había elegido olvidarlo porque le convenía pensar que esta casa sería suya algún día. Saqué el segundo documento, mi testamento. Lo había hecho 5 años atrás, cuando Ramiro y yo decidimos poner todo en orden. En ese entonces, dejaba la casa dividida en partes iguales para mis 3 hijos, Mateo, Claudia y Beatriz. Pero ese testamento podía cambiarse, y una parte oscura de mí, esa que había estado dormida durante demasiado tiempo, empezó a considerar esa posibilidad muy en serio. Seguí revisando. Encontré copias de los recibos de luz, agua, gas, predial, todos a mi nombre. Todos pagados por mí durante los últimos 3 años, a pesar de que Mateo y Verónica contribuían con 1,500 pesos mensuales que apenas cubrían la despensa. 1,500 pesos. Una burla. El predial solo costaba 3,200 cada 2 meses. La luz, 1,800. El gas, 1,100. El mantenimiento, reparaciones, imprevistos. Todo eso lo pagaba yo con mi jubilación de maestra.
11,000 pesos mensuales que se evaporaban manteniendo una casa para 3 personas donde solo yo ponía dinero real. Pero lo más interesante estaba al fondo de la caja. Una tarjeta de presentación blanca con letras azules. Licnu Fernando Fuentes, abogado notario, derecho familiar y patrimonial. Fernando había sido alumno mío en tercero de primaria, hace más de 30 años. Un niño flaco y serio que siempre leía en los recreos. Ahora era uno de los abogados más respetados de la colonia. Y me debía un favor enorme. Yo había convencido a su madre de que no lo sacara de la escuela cuando ella quería ponerlo a trabajar. Maestra Estela, me había dicho en el funeral de Ramiro, apretando mi mano con fuerza, cualquier cosa que necesite, lo que sea, solo búsqueme. Usted cambió mi vida. Miré la tarjeta, luego miré los documentos, y entonces, por primera vez en semanas, sentí algo que no era tristeza ni rabia. Sentí control. A la mañana siguiente, domingo, esperé a que Mateo y Verónica salieran. Ellos habían quedado de ir a desayunar con los padres de ella, otra de esas reuniones a las que yo nunca era invitada. En cuanto escuché el auto alejarse, tomé mi celular y marqué el número de Fernando. Contestó al tercer timbre. ¿Maestra Estela? Fernando, hijo, perdona que te moleste en domingo. Usted jamás molesta. ¿Está bien? ¿Pasó algo? La preocupación genuina en su voz casi me hace llorar. Hacía tanto que alguien se preocupaba por mí de verdad. Necesito tu ayuda. Necesito revisar unos documentos y tal vez hacer algunos cambios. Hubo una pausa. ¿Cambios en su testamento? Entre otras cosas. ¿Puedo preguntarle qué está pasando? Y entonces, ahí sentada en mi cama con la caja azul abierta frente a mí, le conté todo. El candado, las humillaciones, los 180,000 pesos, la forma en que mi propia casa se había convertido en una prisión donde yo era la intrusa. Fernando escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, su silencio fue diferente. No era de incomodidad. Era de alguien calculando, pensando, planeando. Maestra, ¿usted tiene pruebas de todo esto? Tengo recibos. Tengo el estado de cuenta que encontré. Tengo mensajes de texto donde Mateo me prometía devolverme el dinero. ¿Y la casa está completamente a su nombre? Completamente. Sin deudas. Sin nada. Perfecto. Su voz sonó más firme. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Durante la siguiente hora, Fernando me explicó un plan. No era venganza. Era protección. Era poner límites legales que Verónica y Mateo no pudieran romper. Primero, actualizar mi testamento con un notario diferente, uno que ellos no conocieran. Dejar todo a mis hijas, con una cláusula especial que decía que Mateo solo podría heredar si me devolvía los 180,000 pesos antes de mi muerte. Si no lo hacía, su parte se dividiría entre Claudia y Beatriz. Segundo, hacer un inventario notariado de todos mis bienes dentro de la casa. Muebles, electrodomésticos, joyas, todo, para que quedara claro qué era mío y qué era de ellos. Tercero, preparar un ultimátum legal. Si en 3 meses no empezaban a pagar una renta justa, calculada en 5,000 pesos mensuales, que era barata para una casa de ese tamaño, o no se iban, yo podía iniciar un proceso de desalojo. Pero Fernando, dije con la voz quebrada, es mi hijo. Lo sé, maestra. Y por eso le estoy dando opciones que no sean sacarlo a la calle mañana. Pero usted tiene que protegerse. Lo que le están haciendo no es amor, es abuso. Esa palabra me cayó como agua fría. Abuso. ¿Era eso? ¿Podía llamarse abuso cuando venía de tu propio hijo? Piénselo, continuó Fernando. Pero no tarde mucho. Entre más tiempo pase, más difícil será recuperar su casa y su paz. Colgamos. Me quedé sentada en la cama, rodeada de papeles, sintiendo que acababa de cruzar una línea invisible. Pero la línea ya había sido cruzada, solo que no por mí. Guardé todo nuevamente en la caja azul, la escondí en el fondo del closet,
detrás de las cajas de invierno que nadie tocaba. Cuando Mateo y Verónica regresaron esa tarde, me encontraron en la cocina, preparando caldo de pollo, como siempre, como la viejita inofensiva que ellos creían que era. «Huele bien», dijo Mateo, sorprendido de verme cocinando. «Pensé que teníamos que hacer dieta», agregó Verónica con tono cortante. Sonreí. Esa sonrisa que había perfeccionado en 40 años de tratar con padres de familia difíciles. «Es solo para mí. Ustedes hagan lo suyo». Verónica parpadeó, confundida por mi tono neutral. Mateo me miró con algo que casi parecía culpa, pero ninguno dijo nada, y yo seguí revolviendo mi caldo, tranquila, mientras en mi mente ya se estaban moviendo las piezas de un tablero que ellos ni siquiera sabían que existía. Porque había aprendido algo importante. No siempre gana el que grita más fuerte. A veces gana el que sabe esperar en silencio, con paciencia de maestra y precisión de cirujano. Y yo había esperado suficiente. Pero antes de dar el siguiente paso, algo pasó que casi arruina todo. Algo que me hizo cuestionarme si realmente conocía a las personas con las que vivía. Ese día, frente a toda la familia, me trataron como si yo fuera nada. Pero yo dejé que hablaran, porque cada palabra era una soga con la que se ahorcaban solos. El cumpleaños de Mateo, 35 años. Antes, esas fechas eran sagradas en nuestra familia. Ramiro despertaba temprano para colgar banderitas de papel picado. Yo preparaba su pastel favorito, 3 leches con fresas. Claudia y Beatriz llegaban con regalos envueltos en papel brillante y abrazos que duraban eternamente. Pero este año fue diferente. «Voy a organizar algo pequeño», me dijo Verónica 2 semanas antes, mientras se pintaba las uñas en la sala. «Solo nosotros y mi familia». «Algo íntimo». «¿Y las niñas?», pregunté refiriéndome a mis hijas. «Ay, Estela, ya sabes cómo es. Siempre terminan discutiendo por tonterías. Mejor evitamos dramas». No discutían por tonterías. Discutían porque Verónica las trataba con el mismo desprecio que a mí. Pero Mateo nunca las defendía. «¿Y la comida?», intenté otra vez. «Puedo hacer el mole que le gusta a Mateo, o unos chiles en nogada». «No te preocupes, yo voy a encargar todo, tú solo. Relájate, relájate». Como si fuera una invitada en mi propia casa. En el cumpleaños de mi propio hijo. El día llegó. Sábado 23 de abril. Calor pegajoso de medio año. Desde temprano, Verónica empezó a transformar la casa. Quitó los cuadros que yo había vuelto a colgar discretamente. Puso centros de mesa modernos con flores artificiales. Cambió los manteles por unos grises minimalistas que, según ella, combinaban con la decoración. Yo la observaba desde el marco de la cocina, invisible, mientras ella mandaba y organizaba en mi casa como si fuera suya. «Mateo, mueve esa silla». «No, ahí no. Más hacia la esquina». «Perfecto». Mi hijo obedecía sin chistar, moviendo muebles de un lado a otro, sudando en camiseta blanca. «¿Necesitan ayuda?», ofrecí. Verónica ni siquiera volteó. «No, ya casi terminamos». «Ah, sí. Podrías ir a tu cuarto mientras arreglamos. Es que vamos a usar la sala y no queremos que estorbe nada». Que estorbe nada. O que estorbe nadie. Me fui a mi habitación como una niña castigada. Cerré la puerta y me senté en la cama, sintiendo el calor subirme por el cuello. La humillación. La rabia contenida. Pero me quedé callada. Saqué mi celular del buró y lo puse en modo silencioso. Lo dejé sobre mi cómoda, estratégicamente apoyado contra un libro, con la cámara apuntando hacia la puerta medio abierta. Empecé a grabar. Si algo me habían enseñado mis años de maestra, era esto. Cuando alguien te está haciendo daño, documenta. Las palabras se olvidan. Los testigos cambian su versión. Pero un video no miente. A las 6 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Primero llegaron los padres de Verónica, don Jacinto y doña Perfecta. Sí, así se llamaba. Y créanme que el nombre le quedaba perfecto para lo insufrible que era.
Doña Perfecta entró con un vestido floreado y lentes de sol carísimos, cargando un pastel de una pastelería cara de Polanco. Miró la sala con ojo crítico, como evaluando si todo estaba a su altura. «Ay, hija, qué bien te quedó todo. Se nota tu buen gusto». «Tu buen gusto. En mi casa, con mis muebles empujados a las esquinas». Luego llegó la hermana de Verónica, Montserrat, con su esposo y sus 2 hijos malcriados, que inmediatamente empezaron a correr por toda la casa gritando como animales. Uno de ellos tiró mi maceta de violetas africanas. Nadie dijo nada, ni siquiera lo recogieron. Me quedé parada en el pasillo, vestida con mi blusa de domingo y mis aretes de perla, esperando a que alguien me saludara. Nadie lo hizo. Verónica pasó junto a mí como si yo fuera parte del muro. Don Jacinto me miró de reojo y asintió con la cabeza, pero no dijo palabra. Doña Perfecta directamente me ignoró. ¿Mateo? Mateo estaba demasiado ocupado abriendo botellas de vino y poniendo música. Me senté en la silla del rincón, esa que habían arrumbado junto al librero, y observé. La mesa del comedor estaba llena de comida que yo no había cocinado. Sushi, cortes finos, ensaladas gourmet. Botellas de vino que costaban más de 500 pesos cada una. Pan artesanal, postres franceses. Todo pagado con el dinero que supuestamente no tenían. El mismo dinero que justificaba que no pudieran pagarme una renta justa. «¡Salud por mi hijo!», gritó Verónica alzando su copa. «Por sus 35 años y porque este sea el inicio de nuestra mejor etapa juntos». Nuestra mejor etapa. Como si yo no hubiera estado en sus primeros 35 años. Como si no lo hubiera parido, criado, educado, sostenido cuando no tenía trabajo, consolado cuando sus novias lo dejaban. Todos brindaron, las copas chocaron, las risas llenaron la sala, y nadie, absolutamente nadie, brindó por mí. Entonces Doña Perfecta, con 3 copas encima y el tono condescendiente que usan las personas que se creen superiores, soltó la bomba. «Ay, Verónica, qué bueno que ustedes son tan pacientes. No cualquiera aguanta vivir con la suegra, ¿verdad?». Se rió con esa risa falsa que me erizó la piel. «Deben estar muy agradecidos con ustedes. No todos los hijos modernos se sacrifican así, cuidando a sus padres en lugar de dejarlos botados por ahí». Sacrificarse, cuidando, como si yo fuera la carga. Verónica sonrió, bajando la mirada con falsa modestia. «Ay, suegrita, hace lo que puede. Ya a su edad es difícil, ¿verdad? Pero ahí vamos, con paciencia». Suegrita. Esa palabra que había sonado cariñosa los primeros meses y que ahora era veneno envuelto en miel. «Es que», continuó Montserrat sirviéndose más vino, «yo le digo a Rodrigo que cuando su mamá esté viejita, ni de broma se viene con nosotros. Al asilo derechito. Es lo más sano para todos». Las risas explotaron. Mateo sonrió incómodo, pero no dijo nada. Nada. Don Jacinto agregó su granito de arena. «Pues yo creo que hasta cierto punto está bien ayudar. Pero llega un momento en que los viejos tienen que entender que ya cumplieron su ciclo. Dejar que los jóvenes vivan». Los viejos. Hablaban de mí como si yo no estuviera ahí, como si fuera un objeto del que había que deshacerse eventualmente. Doña Perfecta me miró directamente por primera vez en toda la noche. «¿Verdad, Estela? Tú entiendes que ellos necesitan su espacio. Son jóvenes, tienen sueños. No pueden estar cargando con... Bueno, ya me entiendes». Me quedé callada. Sonreí. Esa sonrisa que había perfeccionado en semanas de aguantar insultos disfrazados de consejos. Y dejé que siguieran hablando, porque mi celular seguía grabando. Cada palabra, cada risa cruel, cada comentario despectivo. Verónica trajo el pastel, cantaron las mañanitas, Mateo sopló las velas y pidió un deseo. Me preguntaron qué había deseado, y él, mirando a Verónica con ojos enamorados, dijo: «Deseo que pronto tengamos nuestra propia casa, para empezar nuestra vida de verdad». Nuestra vida de verdad. Como si estos 3 años hubieran sido mentira, como si yo fuera un obstáculo temporal. Me levanté de mi silla.
Las piernas me temblaban, pero la espalda la mantuve recta. 40 años parándome frente a 30 niños, cada día me habían enseñado a tener presencia. Voy a mi cuarto. Que disfruten su fiesta. Nadie me detuvo. Nadie dijo, no te vayas. Nadie preguntó si estaba bien. Verónica solo murmuró, que descanses, suegrita. Cerré la puerta de mi habitación. Detuve la grabación. 3 horas y 40 minutos de humillación documentada. Me senté en la cama con el celular en las manos. Le di play. Escuché todo otra vez, y esta vez no sentí tristeza, sentí claridad. Porque acababan de darme exactamente lo que necesitaba, evidencia irrefutable de que no me estaba imaginando nada, de que no era mi culpa, de que esto era abuso disfrazado de convivencia. Guardé el video en la nube, hice 3 copias de respaldo. Una la envié al correo de Fernando Fuentes con el asunto. Urgente. Evidencia adicional. Luego me acosté. Y por primera vez en meses dormí completa. Porque ya no estaba sola en esta guerra. Tenía aliados, tenía pruebas y sobre todo tenía un plan. Lo que ellos no sabían es que acababan de cavar su propia tumba. Y yo sostendría la pala. Al día siguiente hice algo que Verónica jamás olvidará. Algo tan simple como una carta, pero tan devastador como un terremoto. Cuando Verónica leyó esa carta, vi cómo el color se le iba del rostro, porque las palabras correctas, dichas en el momento preciso, valen más que 1000 gritos. El domingo amaneció quieto, demasiado quieto. Esa quietud incómoda que queda después de una tormenta, cuando el aire todavía huele a electricidad y destrucción. Mateo y Verónica no salieron de su cuarto hasta las 11. Yo ya llevaba 2 horas despierta. Había tomado mi café, había regado las plantas que me quedaban, y había hecho algo que llevaba planeando toda la noche. En la mesa del comedor, entre los restos de la fiesta que nadie había recogido, vi el candado. Lo habían dejado ahí tirado, junto a las botellas vacías y los platos sucios, como si fuera basura, como si no hubiera sido el símbolo de mi humillación apenas días atrás. Lo tomé. Era ligero, barato, el tipo de candado que compras en cualquier ferretería por 50 pesos. Nada especial, pero para mí representaba una frontera que se había cruzado. Fui al cajón de la cocina donde guardaba mis herramientas. Saqué unas pinzas viejas que Ramiro usaba para sus reparaciones caseras. El candado se dio fácil, demasiado fácil. Con un poco de fuerza y el ángulo correcto, la argolla se abrió sin problema. Sonreí. Ese candado tan simbólico, tan lleno de poder en la mente de Verónica, no servía para nada. Era puro teatro, pura ilusión de control. Igual que todo lo que ella había construido en esta casa. Dejé el candado roto sobre la barra de la cocina, donde ella lo vería. Pero eso no era suficiente. Necesitaba enviar un mensaje más claro, más permanente. Fui a mi cuarto. Saqué papel y pluma, no la computadora, no un mensaje de texto, una carta escrita a mano. Porque hay algo en la letra manuscrita que hace que las palabras pesen más, que se claven más hondo. Me senté en mi escritorio, el mismo donde había revisado tareas de cientos de alumnos durante décadas, y escribí. No con rabia, con precisión quirúrgica. Verónica, he decidido no decir nada sobre el candado, porque entiendo que vienes de una familia donde la desconfianza es lo normal. No te culpo por eso. Cada quien trae sus traumas y sus formas de ver el mundo. Pero quiero que sepas algo muy importante, algo que tal vez olvidaste o que nunca te dijeron claramente. Esta casa tiene dueña, y esa dueña soy yo. Los documentos están a mi nombre. Escrituras originales, notariadas, imposibles de modificar sin mi presencia física, mi identificación vigente y mi huella digital. Mi abogado, el licenciado Fernando Fuentes, tiene copias certificadas de todo. Y créeme cuando te digo que es muy bueno en lo que hace. Sé lo del poder notarial que querías que firmara hace 6 meses.
ese papel que dejaste por accidente sobre la mesa con las partes importantes marcadas en amarillo. No soy tonta, Verónica, soy maestra. Enseñé a leer a más de 800 niños durante 42 años. Puedo leer entre líneas mejor de lo que tú imaginas. También sé lo de los 180,000 pesos que mi hijo me pidió prestados para el enganche de su casa. Esa casa que nunca existió. Ese dinero que se convirtió en un auto que tú manejas todos los días. Y sé lo que dijiste anoche sobre mí. Grabé cada palabra. Esto no es una amenaza. Es información. Información que tú necesitas tener para tomar mejores decisiones de aquí en adelante. Esta es tu única advertencia. Si intentas volver a ponerme un candado, literal o metafóricamente, conocerás a la Estela que tú no quieres conocer. La que no sonríe, la que no se calla. La que tiene documentos, abogados y sobre todo, la verdad de su lado. Piénsalo bien antes de tu próximo movimiento. Con la cordialidad que todavía me queda, Estela Mónica Salazar, viuda de Guzmán, propietaria legal de esta casa. Doblé la carta en 3 partes perfectas. La metí en un sobre manila. Y con letra clara escribí en el frente: para Verónica, personal y confidencial. Fui a la despensa. La puerta seguía ahí, sin candado, abierta como debió estar siempre. Pegué el sobre en el centro, a la altura de los ojos, con cinta adhesiva gruesa. Imposible no verlo. Luego me fui a la cocina, preparé un té de manzanilla y me senté a esperar. No tuve que esperar mucho. A las 11:30 escuché pasos. Verónica entró a la cocina arrastrando las pantuflas, con el cabello revuelto y cara de cruda. Se dirigió directamente a la cafetera. Entonces lo vio. El candado roto sobre la barra. Se detuvo en seco. Tomó el candado, lo examinó, frunció el ceño. Luego miró hacia la despensa, y ahí estaba el sobre, grande, manila, con su nombre. La vi palidecer incluso antes de abrirlo. Tomó el sobre con manos temblorosas, lo abrió con torpeza, rasgando el papel, sacó la carta y empezó a leer. Yo seguí tomando mi té, aparentemente tranquila, aparentemente distraída mirando por la ventana hacia el jardín, pero estaba viendo su reflejo en el vidrio. Vi cómo sus ojos se abrían más con cada línea. Vi cómo su boca se abría formando una O de sorpresa. Vi cómo sus manos empezaron a temblar para cuando llegó a la mitad de la carta. Cuando terminó de leer, dobló la carta lentamente. Me miró. Yo no aparté la vista del jardín. Estela. Su voz sonó pequeña, asustada. No respondí. Estela, yo no... Esto es un malentendido. Giré la cabeza lentamente, la miré a los ojos y no sonreí. Por primera vez en 3 años no sonreí. ¿Cuál parte es un malentendido? ¿La del candado que vi con mis propios ojos? ¿La del dinero que tiene el estado de cuenta de tu esposo como prueba? ¿O la de las cosas que dijiste anoche sobre mí, grabadas en video con fecha y hora? Se quedó muda. La carta temblaba en sus manos. Nosotros, solo estábamos... Ahórratelo. Mi voz salió firme, fría. No quiero explicaciones. Quiero que entiendas que esta casa es mía, que yo decido quién vive aquí y bajo qué condiciones. Y que si vuelves a faltarme al respeto de cualquier forma, te vas, sin discusión, sin segunda oportunidad. Pero Mateo es mi hijo, y siempre tendrá mi amor, pero esta casa es mía, y en mi casa se respeta, o se busca otro lugar donde vivir. El silencio que siguió fue denso, pesado, eléctrico. Verónica apretó la carta contra su pecho. Por un momento pensé que iba a llorar, o a gritar, o a hacer una escena dramática de esas que tanto le gustaban. Pero no hizo nada de eso. Solo asintió, apenas, casi imperceptible, y se fue a su cuarto sin decir palabra. Escuché la puerta cerrarse, luego voces amortiguadas, Mateo preguntando qué pasaba, Verónica llorando, explicando, tal vez exagerando. No me importó. Por primera vez en años sentí que recuperaba algo. No toda mi casa, no toda mi vida,
pero sí un pedazo pequeño y vital de mi dignidad. Terminé mi té, lavé mi taza. Y me fui a caminar al parque de la colonia, donde nadie me conocía, donde nadie me juzgaba, donde podía respirar sin sentir que el aire me lo estaban racionando. Cuando volví 2 horas después, el sobre Manila había desaparecido de la despensa. El candado roto seguía sobre la barra, pero ahora había una nota junto a él, con letra de Mateo. «Mamá, necesitamos hablar». Tomé la nota, la arrugué en mi puño y sonreí, porque finalmente, después de 3 años de silencio, mi hijo quería hablar. Y yo tenía mucho que decir. Esa conversación cambió todo, pero no de la forma que yo esperaba. Ellos creían que yo estaba asustada, pero yo solo estaba esperando el momento perfecto. La nota de Mateo quedó sobre la barra durante 2 días. 2 días completos donde ninguno de los 3 nos dirigimos la palabra más allá de lo estrictamente necesario. Buenos días. Buenas noches. ¿Necesitas el baño? Nada más. La casa se convirtió en un campo minado donde cada paso debía medirse, donde cada puerta que se cerraba sonaba como un disparo, donde el silencio era tan denso que casi podía cortarse con cuchillo. Verónica evitaba mi mirada. Cuando coincidíamos en la cocina, ella tomaba lo que necesitaba y se iba rápido, como ratón asustado. Ya no ponía música a todo volumen. Ya no reorganizaba mis cosas sin permiso. Ya no hacía comentarios hirientes disfrazados de bromas. Por primera vez en 3 años había miedo en sus ojos cuando me veía. Y no voy a mentir, una parte oscura de mí disfrutaba ese miedo. Pero sabía que esto era temporal, que el miedo inicial se convertiría en resentimiento, que el resentimiento se volvería estrategia, que Verónica no era de las que se rendían fácilmente. Así que yo tampoco me rendí. Empecé a documentar todo, todo. Compré una libreta nueva en la papelería de la esquina, verde con espiral. En la primera página escribí, Registro de gastos del hogar, abril 2025, y empecé a anotar cada peso que salía de mi bolsillo. Luz, 1,847 pesos. Agua, 634 pesos. Gas, 1,120 pesos. Predial, 3,200 pesos. Despensa, 4,500 pesos. Internet, 599 pesos. Teléfono, 250 pesos. Total mensual que yo pagaba, 12,150 pesos. Contribución de Mateo y Verónica, 1,500 pesos. Los números no mentían. Yo estaba subsidiando su vida con más de 10,000 pesos mensuales. Y eso sin contar el espacio, los muebles, los electrodomésticos, el uso del auto que a veces tomaban sin pedir permiso. Pero los números no eran suficientes. Necesitaba más. Empecé a grabar conversaciones. No todo el tiempo, solo cuando había algo importante. Mi celular siempre en el bolsillo de mi delantal, en modo de grabación, discreto. Como aquella tarde del jueves cuando escuché a Verónica hablando por teléfono en el patio. Pensó que yo había salido. No sabía que había regresado por mi suéter. No, mamá, no exagero. Se puso insoportable. Ahora anda de justiciera, como si fuera la dueña de... Hizo una pausa. Alguien le dijo algo del otro lado. Bueno, sí es la dueña legalmente, pero después de todo lo que hemos hecho por ella, ¿no? Llevamos 3 años cuidándola, aguantando sus manías de vieja. Cuidándola, aguantando, vieja. Guardé la grabación con fecha y hora. También empecé a sacar copias de todo. Recibos, estados de cuenta, mensajes. Los llevaba en una carpeta amarilla que escondí en casa de mi comadre Rosario. ¿Estás bien, Estela?, me preguntó ella mientras tomábamos café en su cocina, preocupada por las ojeras que cargaba. Te veo diferente. Estoy preparándome, le dije simplemente, para algo grande. No le conté todo. Todavía no. Pero le dejé la carpeta con instrucciones claras. Si algo me pasa, se la das a Fernando Fuentes. Él sabrá qué hacer. Rosario me apretó la mano, asustada. No digas eso, no va a pasarte nada. Lo sé, pero siempre es mejor estar preparada. Mientras tanto, en casa seguía con mi actuación. Empecé a fingir demencia leve, olvidos estratégicos, confusiones calculadas. «Ay, ¿ya comí?», preguntaba en la cena,
aunque había comido perfectamente 2 horas antes. ¿Qué día es hoy?, murmuraba mirando el calendario con el ceño fruncido. ¿Dónde dejé mis lentes? Buscaba por toda la sala, cuando los tenía colgados del cuello. Vi cómo Verónica y Mateo intercambiaban miradas. Miradas que decían: ¿ves? Ya está empezando. Ya se le está yendo la cabeza. Perfecto. Que pensaran eso. Porque mientras ellos me creían confundida y débil, yo estaba moviendo piezas en un tablero que no podían ver. Llamé a Fernando 3 veces esa semana. «Quiero cambiar mi testamento», le dije en la primera llamada. «¿Está segura, maestra?» «Completamente». En la segunda llamada, le pedí que investigara si era legal grabar conversaciones en mi propia casa. Me confirmó que sí, que todo lo grabado en un espacio propio era admisible como evidencia. En la tercera llamada, le conté sobre mi plan. «Es arriesgado», me advirtió Fernando, «pero si está decidida, yo la apoyo. Solo prométame que no va a hacer nada sin consultarme primero». «Lo prometo». Mentí, porque ya tenía el siguiente paso planeado. El viernes por la noche, Mateo finalmente tocó a mi puerta. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Pasa, hijo». Entró despacio, con las manos en los bolsillos. Se sentó en la orilla de mi cama, en el mismo lugar donde se sentaba de niño cuando tenía pesadillas. Sobre la carta, ¿la leíste? Verónica me la mostró. Miró al suelo. No sabía que te sentías así. Esa frase casi me hace reír. O llorar. No sabía si era honestidad o ceguera voluntaria. Mateo, mírame. Levantó la vista. Sus ojos eran los de Ramiro, los mismos ojos cafés con motas doradas que me enamoraron hace 40 años. ¿De verdad no sabías? ¿O no querías saber? Se quedó callado, y en ese silencio encontré mi respuesta. «Los 180,000 pesos», empezó. «No quiero hablar de eso ahora. Pero mamá, yo te los voy a pagar, lo juro. Es solo que...» «Mateo», mi voz salió firme. «No vine a este mundo para que me paguen. Vine para ser respetada, y en mi propia casa no me siento respetada». «¿Entiendes la diferencia?» Asintió lentamente. Tenía los ojos vidriosos. «Lo siento». «Lo sé, pero lo siento no es suficiente. Necesito ver cambios, cambios reales». «¿Qué quieres que haga?» Y ahí estaba, la pregunta que había estado esperando. «Quiero que me dejes vivir en paz en mi casa. Quiero que tu esposa me trate con respeto básico. Y quiero que empiecen a contribuir justamente con los gastos o que busquen su propio lugar». Se paró de golpe. «¿Nos estás corriendo?» «No. Te estoy dando opciones. 5,000 pesos mensuales de renta. Es barato para esta casa. O pueden ahorrar y buscar su propio espacio, como siempre dijeron que iban a hacer. Pero mamá, no tenemos ese dinero ahorita. Tienen dinero para un auto de lujo, para ropa cara, para salones de belleza y restaurantes». Mi voz no tembló. «Tienen dinero, solo no lo quieren usar en mí». Se quedó parado en medio del cuarto, dividido entre 2 lealtades, y otra vez eligió el silencio. «Piénsalo», dije con suavidad. «Tienes un mes». Salió de mi cuarto sin decir más. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, preguntándome si había sido demasiado dura, si había cruzado un límite del que no podría regresar. Pero cuando amaneció y vi el sol entrando por mi ventana, iluminando la foto de Ramiro en el buró, supe que había hecho lo correcto. Porque el amor sin respeto no es amor, es costumbre, y yo ya había sido costumbre durante demasiado tiempo. Era hora de ser una decisión. Lo que pasó después me sorprendió hasta a mí, porque resultó que no era la única con secretos en esta casa. Cuando abrí ese cofre frente a ellos, sus ojos se llenaron de codicia. No sabían que era una trampa. El mes de plazo que le di a Mateo pasó como arena entre los dedos. 30 días donde la tensión en la casa era tan espesa que casi podía masticarse. Verónica seguía evitándome, pero yo notaba algo diferente en su mirada cuando pensaba que no la veía. Estaba calculando, planeando, esperando. Yo también.
Fue un domingo por la tarde, una de esas tardes calurosas de mayo donde el aire no se mueve y todo parece detenerse. Yo estaba en mi cuarto, reorganizando el closet de verano. Saqué cajas viejas, vestidos que ya no usaba, zapatos guardados desde la época de Ramiro. Y entonces, accidentalmente, dejé la puerta de mi habitación entreabierta. Justo cuando Verónica pasaba por el pasillo. Escuché sus pasos detenerse. Luego, esa respiración contenida de alguien que está viendo algo que no debería estar viendo, pero no puede apartar la vista. En mis manos tenía el cofre de terciopelo vino. Era hermoso, debo admitirlo. Medía unos 40 centímetros de largo por 25 de ancho. El terciopelo estaba desgastado en las esquinas, pero mantenía ese color rojo oscuro, casi sangre, que le daba un aire de antigüedad y misterio. Tenía grabados dorados en la tapa, iniciales entrelazadas que ya casi no se distinguían. Había sido de mi abuela materna, pasó a mi madre, y luego a mí. Adentro guardaba las joyas de la familia. No eran muchas, no éramos ricos, pero cada pieza tenía historia, tenía peso, tenía valor sentimental y económico. Abrí el cofre despacio, como quien destapa un tesoro, sabiendo perfectamente que Verónica me observaba desde el pasillo. Saqué el collar de perlas. 36 perlas naturales, irregulares, con ese brillo cremoso que solo dan las perlas reales. Me lo había regalado Ramiro en nuestro 20º aniversario. Había ahorrado durante 2 años para comprarlo. Luego, los aretes de oro con esmeraldas, pequeños, discretos, pero genuinos, herencia de mi abuela, quien los recibió de su propia madre en tiempos de la Revolución. El broche Art Deco de plata y ónice. Una pieza de los años 30 que mi madre usaba en ocasiones especiales y que valía, según el último avalúo que hice hace 10 años, alrededor de 25,000 pesos. Y finalmente, el anillo. El anillo de compromiso que Ramiro me dio bajo un árbol de jacarandas en el bosque de Chapultepec. Oro blanco con un diamante pequeño, pero brillante, rodeado de zafiros diminutos. Los puse sobre mi cama, uno por uno, admirándolos bajo la luz que entraba por la ventana. Y entonces, como si recién notara su presencia, me giré hacia la puerta. «¡Ay, Verónica! No te vi ahí». Ella dio un paso hacia adelante, con los ojos fijos en las joyas. Ya ni siquiera fingía disimulo. «¿Eso es real?». Sonreí. Esa sonrisa de abuela orgullosa mostrando sus tesoros. «Sí, mija, son de la familia, llevan generaciones con nosotros». Tomé el collar de perlas y lo dejé correr entre mis dedos. Este collar tiene casi 50 años. Las perlas son naturales, ¿ves? No como las de ahora que son todas cultivadas y uniformes. Verónica se acercó más, hipnotizada. «¿Puedo...?» Extendió la mano. Le di el collar. Lo tomó con cuidado exagerado, como quien sostiene algo invaluable, que en realidad lo era. «Es hermoso», murmuró. Sus ojos brillaban de una forma que me recordó a una niña frente a una vitrina de dulces. «Debe valer mucho». «Bueno, nunca lo he vendido, pero sí, supongo que sí». El avalúo viejo decía que entre todo había como 200,000 pesos, pero eso fue hace 10 años. ¿Quién sabe ahora? Vi cómo tragaba saliva, cómo sus dedos acariciaban las perlas con reverencia mezclada con avaricia. «Y esto algún día será de Mateo», completé la frase. «Bueno, de ustedes. Para cuando yo ya no esté, claro. Son para la familia». Algo cambió en su expresión. Una luz se encendió en sus ojos. Una luz peligrosa que yo conocía muy bien porque la había visto en padres de familia cuando descubrían que un maestro tenía algo que ellos querían. «¿Dónde guardas algo tan valioso?», preguntó intentando sonar casual. «Aquí mismo, en mi closet. Siempre lo he tenido ahí». Fingí preocupación, aunque últimamente he pensado que tal vez debería ponerlo en una caja de seguridad. Ya sabes, por si acaso. «Sí, sería más seguro», dijo ella rápidamente. «Yo puedo ayudarte a llevarlo al banco si quieres». Apuesto lo que sea a que sí quería. «Ay, mija, qué amable. Sí, tal vez uno de estos días lo hacemos juntas».
Le quité el collar suavemente y guardé todo de nuevo en el cofre. Lo cerré con la llave pequeña que colgaba de una cadenita. Verónica siguió cada movimiento con los ojos. «Bueno, te dejo descansar», dijo finalmente, pero sus pies no se movían. Seguía mirando el cofre como si quisiera grabarlo en su memoria. Cuando finalmente se fue, esperé 5 minutos. Luego salí de mi cuarto y pasé casualmente por la sala. Verónica estaba en el sofá con su celular, pero no estaba viendo videos ni redes sociales. Estaba en Google. Leí las búsquedas en su pantalla desde el reflejo del espejo del pasillo. Collar perlas naturales, precio. Joyas antiguas, valor México. Herencia, joyas familiares, ¿quién heredero? Sonreí para mis adentros y seguí caminando. Durante los siguientes días, Verónica cambió completamente. De repente era amable, solícita. Preguntaba si necesitaba ayuda con las compras, ofrecía hacerme té. Hasta intentó cocinar algo especial para mí, aunque le quedó horrible. «Estela», me dijo un miércoles por la tarde, con voz dulce como miel envenenada. «¿Ya pensaste en lo del banco? Yo tengo tiempo mañana. Podemos ir juntas a abrir la caja de seguridad». «Ay, sí, pero no sé. Me da miedo que pidan muchos papeles». «No te preocupes, yo te ayudo con todo. Incluso puedo poner mi nombre también en la caja, para que si algo te pasa, tengamos acceso. Ya sabes, por Mateo». Ahí estaba, el verdadero motivo. «Qué buena idea», dije fingiendo inocencia. «Déjame pensarlo». Pero no lo pensé. En lugar de eso, llamé a Fernando. «Ya picó el anzuelo», le dije por teléfono esa noche, encerrada en mi baño con el agua corriendo para que no me escucharan. «¿Estás segura de esto, maestra? Es un riesgo». «Lo sé. Pero necesito que ella muestre sus verdaderas intenciones. Y esto es perfecto». «¿Quiere que prepare los documentos?» «Sí, pero con la cláusula que discutimos». Al día siguiente, le dije a Verónica que había hecho la cita en el banco para el viernes. Su cara se iluminó como árbol de Navidad. «Perfecto, voy contigo. No te preocupes por nada». El viernes llegó. Fuimos al banco. Abrimos una caja de seguridad. Metimos el cofre con las joyas y firmamos los papeles. Lo que Verónica no sabía, porque no leyó la letra pequeña que el ejecutivo explicó rápidamente y ella firmó sin prestar atención, era que esa caja requería 2 llaves para abrirse. Una la tenía yo. La otra la tenía Fernando Fuentes, con instrucciones legales muy específicas. Solo podía abrirse si yo moría de muerte natural, certificada por médicos, y después de una revisión notarial completa de mis últimas voluntades. Si algo me pasaba, sospechosamente, la caja se congelaba automáticamente y su contenido pasaba a una investigación legal. Verónica tenía acceso a la caja, técnicamente. Su nombre estaba en los papeles, pero no podía abrirla sin mí, y si yo moría, tampoco podía abrirla sin pasar por un proceso legal que expondría cualquier irregularidad. Era la trampa perfecta. Salimos del banco. Verónica iba feliz, creyendo que había ganado algo, que había asegurado su futuro. No sabía que acababa de firmar su propia sentencia, porque yo no estaba protegiéndome solo de ella. Estaba protegiéndome de cualquier accidente que pudiera ocurrirme convenientemente. Y sobre todo, estaba creando evidencia de su verdadero carácter, evidencia que muy pronto iba a necesitar. Lo que pasó después fue tan rápido que ni yo estuve preparada, porque Verónica cometió un error que lo cambió todo. Fue un sábado por la mañana cuando todo explotó, y yo me aseguré de que hubiera testigos. La calma después de la visita al banco duró exactamente 12 días. 12 días donde Verónica actuó como la nuera perfecta. Preguntaba por mi salud. Ofrecía llevarme al doctor. Hasta me regaló un chal de lana para que no te dé frío en las noches. Yo aceptaba todo con sonrisas y gracias, pero por dentro estaba preparándome, porque sabía que esto era el ojo del huracán. Esa quietud engañosa antes de que todo se desate con furia. Y tenía razón. El jueves por la noche, mientras fingía dormir,
escuché voces en el cuarto de Mateo y Verónica. Discutían, bajo, pero lo suficientemente fuerte para que yo captara palabras sueltas. No puede seguir así. La casa debería ser nuestra. Está vieja. ¿Cuánto tiempo más? El notario dijo que podemos. Mi corazón se aceleró. Me levanté en silencio, descalza, y puse mi celular en modo de grabación contra la pared que compartíamos. La aplicación que Fernando me había recomendado amplificaba el sonido. Lo que escuché me heló la sangre. Mi primo trabaja en un asilo, decía Verónica. Dice que con un certificado médico de que ya no puede valerse por sí misma, podemos internarla, y entonces la casa quedaría libre. No sé, Verónica, es mi mamá. ¿Y qué? Ya lleva años estorbando. Míranos, Mateo. No podemos tener hijos porque vivimos con tu madre. No podemos hacer nuestra vida. Esta casa debería ser nuestra desde que tu papá murió. Pero legalmente hay formas. Mi tío es abogado. Dice que con un poder notarial y un diagnóstico de demencia senil, podemos tomar control de sus bienes. Y ya viste cómo anda últimamente. Se le olvidan las cosas, confunde los días. Hasta el doctor podría certificar que ya no está bien. Sentí náuseas, no por lo que planeaban, sino por lo bien que mi actuación había funcionado, demasiado bien. No sé si pueda hacer eso. La voz de Mateo sonaba débil, dudosa, pero no escandalizada, no indignada como debería estar un hijo defendiendo a su madre. ¡Ay, Mateo, no seas cobarde! Es por nuestro bien, por nuestro futuro. Además, en el asilo estará cuidada. Es mejor para todos. El silencio que siguió fue peor que cualquier palabra, porque significaba que Mateo lo estaba considerando. Mi propio hijo estaba considerando encerrarme para quedarse con mi casa. Guardé la grabación. La envié a la nube, a 3 correos diferentes, y entonces supe que había llegado el momento. No podía esperar más. El viernes en la mañana llamé a mis 2 hijas. Claudia, Beatriz. Necesito que vengan mañana a la casa, las 2, a las 10 de la mañana. Es urgente. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Claudia alarmada. Sí, pero necesito que estén aquí y traigan a sus esposos. Es importante. Luego llamé a Fernando. Es hora. ¿Estás segura? Completamente. Prepara todo lo que discutimos. ¿La documentación completa? Toda. Y necesito que vengas mañana a las 10, con el notario si es posible. Entendido, maestra. Finalmente llamé a mi comadre Rosario. Necesito que mañana estés aquí, como testigo, y trae tu celular cargado. ¿Qué vas a hacer, Estela? Voy a recuperar mi vida. El sábado amaneció despejado. Uno de esos días donde el cielo es tan azul que duele mirarlo. Yo me levanté temprano. Me vestí con mi mejor blusa, la azul con flores blancas que Ramiro me regaló en nuestro último aniversario. Me puse los aretes de perlas. Me peiné con cuidado. Si esto iba a ser una batalla, yo entraría como reina. A las 9:30 empezaron a llegar. Primero Claudia con su esposo Roberto. Mi hija mayor, con esa mirada preocupada que no había perdido desde que era niña. Mamá, ¿qué está pasando? Espera a que estén todos, hija. Luego Beatriz con su esposo Javier y mis 2 nietos, Sebastián y Lucía. Los niños corrieron a abrazarme. Abuela, no te habíamos visto en mucho tiempo. Lo sé, mis amores, lo sé. Rosario llegó puntual con una bolsa de pan dulce que dejó en la mesa del comedor. Y finalmente, Fernando Fuentes, con su portafolio de cuero y un señor mayor de traje que me presentó como el notario Méndez. Mateo y Verónica estaban en la cocina, desayunando. Cuando vieron entrar a tanta gente, sus caras se transformaron. ¿Qué es esto?, preguntó Verónica poniéndose de pie. Es una reunión familiar, dije con voz calmada. Siéntense, todos. Tengo cosas importantes que decir. Nos acomodamos en la sala, yo en el sillón principal, el que había sido de Ramiro, mis hijas a los lados,
Fernando y el notario de pie junto a mí, los demás repartidos en sillas traídas del comedor. Verónica y Mateo se quedaron parados, tensos, como animales acorralados. «Pueden sentarse», repetí. No era una sugerencia. Se sentaron lentamente en el sofá gris que ellos habían comprado. Respiré hondo y empecé. Los he reunido aquí porque necesito que todos escuchen esto, y necesito testigos de lo que voy a decir. Saqué mi celular, lo conecté a la bocina Bluetooth y reproduje la grabación de la noche del jueves. La voz de Verónica llenó la sala. Mi primo trabaja en un asilo. Dice que con un certificado médico de que ya no puede valerse por sí misma, podemos internarla. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Mateo, cómo Verónica abría la boca sin que saliera sonido. Claudia se llevó la mano a la boca. Beatriz empezó a llorar. Dejé que la grabación siguiera hasta el final, hasta esa parte donde Mateo no decía que no, donde solo guardaba silencio cómplice. Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. «Mamá». Mateo intentó hablar. Levanté la mano. No había terminado. «Esto no es todo». Saqué la carpeta amarilla que había guardado en casa de Rosario. La abrí sobre la mesa de centro. Aquí están todos los recibos de esta casa durante los últimos 3 años. Luz, agua, gas, predial, mantenimiento. Todo pagado por mí, con mi jubilación de 11,000 pesos mensuales. Puse otro documento encima. Aquí está el estado de cuenta que demuestra que los 180,000 pesos que presté para el enganche de una casa se usaron para comprar un auto de lujo. Un auto que yo nunca he usado, que ni siquiera me han ofrecido usar. Otro documento. Y aquí están las capturas de pantalla de los mensajes entre Verónica y su hermana, donde dice textualmente: «Unos meses más de aguantar a la vieja y esta casa será nuestra». Verónica se puso de pie de golpe. «Tú espiaste mi teléfono. Eso es ilegal». Fernando habló por primera vez, con voz profesional y fría. «En realidad, señora, todo lo que está en esta carpeta fue obtenido legalmente. Las grabaciones fueron hechas en propiedad privada de la señora Estela, donde ella tiene todo el derecho de grabar. Los documentos son copias de originales, y los mensajes fueron fotografiados de una laptop que su esposo dejó abierta en un espacio común de la casa». Verónica se volvió hacia Mateo. «¡Di algo! ¡No te quedes ahí sentado!». Pero Mateo no dijo nada. Miraba el suelo con los ojos vidriosos. Continué, porque todavía no había terminado. «Quiero que sepan», dije mirando directamente a Mateo, «que esta casa jamás será de ustedes mientras yo viva. Ya modifiqué mi testamento. Si algo me pasa, la casa se divide únicamente entre Claudia y Beatriz. Mateo solo puede heredar si antes me devuelve los 180,000 pesos que me debe. Si no los devuelve antes de mi muerte, su parte se anula». El notario Méndez sacó un documento. «Aquí está el testamento actualizado, firmado y certificado hace 3 días. Es completamente legal e inapelable». Mateo finalmente levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. «Mamá, yo nunca quise». «¿Nunca quisiste qué, Mateo? ¿Nunca quisiste quedarte callado mientras tu esposa planeaba encerrarme? ¿Nunca quisiste mentirme sobre el dinero? ¿Nunca quisiste hacerme sentir invisible en mi propia casa?» Mi voz se quebró, pero me mantuve firme. «Les voy a dar una opción, una sola. Tienen 30 días para irse de esta casa. Puedo prestarles 50,000 pesos para la renta de un departamento. Es más de lo que merecen, pero soy su madre y no los voy a dejar en la calle». «¡Esto es ridículo!», gritó Verónica. «No puedes sacarnos así como así». Fernando volvió a intervenir. «Sí puede, señora. Esta es su casa. Ustedes no tienen contrato de arrendamiento, no pagan renta. Legalmente son invitados que han sobrepasado su bienvenida. Si no se van voluntariamente en 30 días, procederemos con un desalojo legal. Y con estas pruebas, créame que lo ganaremos rápido». Verónica abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Pero no salió ningún sonido coherente. Mateo, mi hijo,
el niño que alguna vez me prometió que me construiría una casa enorme, rompió a llorar. Mamá, perdóname, por favor. Y ahí, viendo a mi hijo llorar, sentí que algo dentro de mí se rompía también, pero ya no había vuelta atrás. Lo que ellos no entendieron fue simple. El amor no se mendiga, se gana y se pierde, y ellos lo habían perdido hace mucho tiempo. Ahora solo estaba recuperando lo que siempre fue mío, mi dignidad. Lo que pasó en esos 30 días fue algo que jamás olvidaré, para bien y para mal. Les di una última oportunidad, irse con dignidad o irse con vergüenza. Eligieron, pero ya era tarde para el orgullo. Los 30 días que siguieron a esa reunión fueron los más extraños de mi vida. La casa se convirtió en un espacio dividido, como si una línea invisible separara territorios enemigos. Ellos en su cuarto, yo en el mío. Y en medio, un silencio tan pesado que dolía respirarlo. Verónica no me volvió a dirigir la palabra, ni una sola. Cuando coincidíamos en la cocina, ella tomaba lo que necesitaba y se iba como alma que lleva el diablo. Sus ojos me lanzaban dagas de odio cada vez que me veía. Ya no fingía amabilidad, ya no había máscaras. Y de alguna forma retorcida, eso me dio paz, porque finalmente estábamos siendo honestas. Pero Mateo era diferente. Mi hijo se volvió un fantasma que vagaba por la casa con los hombros caídos y la mirada perdida. Adelgazó, dejó de arreglarse bien. A veces lo encontraba sentado en el jardín, mirando las plantas de Ramiro sin ver nada realmente. Una tarde, 11 días después de la reunión, tocó a mi puerta. «Mamá, ¿puedo pasar?» Estaba bordando un mantel, esa actividad que siempre me calmaba los nervios. Dejé la aguja. «Pasa». Entró despacio, como si tuviera miedo de romper algo. Se quedó parado en medio del cuarto, con las manos en los bolsillos. «Quiero que sepas que ya encontramos un departamento, en la colonia Portales. Tiene 2 recámaras. Está bien». «Me alegro», asintió, pero no se fue. Había algo más que quería decir y no sabía cómo. «Mamá, yo nunca quise que las cosas llegaran a esto». Puse el bordado sobre mis piernas. Lo miré directamente a los ojos. Esos ojos de Ramiro que alguna vez me miraron con adoración infantil. «Pero llegaron, ¿verdad?» «Sí». Su voz se quebró. «Y es mi culpa, no la de Verónica, mía, porque yo te fallé. Yo dejé que pasara todo. Yo me quedé callado cuando debí defenderte». Sentí que algo en mi pecho se aflojaba, solo un poco. «¿Por qué, Mateo? ¿Por qué me hiciste esto?» Se sentó en el suelo, ahí mismo, como cuando era niño y venía a confesarme que había roto algo o sacado mala calificación. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin control. Porque tenía miedo de perderla. Verónica siempre ha sido intensa, exigente. Y yo pensé que si no hacía lo que ella quería, me dejaría, como las otras. Se limpió la cara con la manga. Sé que suena patético, sé que no es excusa, pero es la verdad. ¿Y yo? ¿No tuviste miedo de perderme a mí? Pensé que tú siempre estarías ahí, que las madres siempre perdonan, que podía hacer lo que fuera y tú seguirías queriéndome. La honestidad brutal de esa confesión me golpeó como piedra, porque tenía razón, yo sí lo había permitido. Había permitido que creyera que mi amor era incondicional hasta el punto de la autodestrucción, que podía lastimarme sin consecuencias. El amor de una madre es grande, Mateo, pero no es infinito, tiene límites, y tú cruzaste todos los míos. Sollozó, fuerte, como un niño que finalmente entiende que las acciones tienen consecuencias reales. ¿Algún día podrás perdonarme? Esa pregunta flotó en el aire entre nosotros. La verdad es que no sabía la respuesta. Todavía no. No lo sé, hijo. Pero sé esto, el perdón no borra lo que pasó. Y aunque algún día te perdone, las cosas nunca volverán a ser como antes, porque yo cambié. Y tú también tendrás que cambiar si quieres recuperar algo de lo que perdiste.
Se quedó sentado ahí, en el suelo de mi cuarto, llorando como no lo veía llorar desde que tenía 8 años, y se cayó de su bicicleta. Y yo lo dejé llorar, porque esas lágrimas eran necesarias, eran parte de su aprendizaje. Los días siguientes fueron de cajas y mudanzas. Mateo y Verónica empacaban sus cosas con movimientos mecánicos. Yo me quedaba en mi cuarto la mayor parte del tiempo, dejando que el proceso sucediera sin mi presencia. Claudia y Beatriz vinieron a ayudarme a ordenar la casa después. Quitamos los muebles grises. Sacamos del almacén los muebles viejos, los que tenían historia. Volvimos a poner las cortinas terracota. Colgamos los cuadros de Guanajuato. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó Beatriz mientras colgábamos las fotos familiares que Verónica había quitado. Estoy triste, admití, pero también estoy en paz. Por primera vez en años, estoy en paz. El día 29, un día antes del plazo, llegó una camioneta de mudanzas. Entre Mateo y 2 cargadores sacaron todo: ropa, muebles, cajas, ese sofá gris que tanto odiaba. Verónica supervisaba todo con cara de furia contenida. No se despidió, ni siquiera me miró. Subió al auto, el auto comprado con mi dinero, y se fue sin voltear atrás. Mateo fue el último en salir. Cargaba una caja de fotografías. Se detuvo en la puerta. Gracias por los 50,000 pesos. Te los voy a devolver, junto con los otros 180,000. No sé cuándo, pero lo haré. No lo hagas por mí, Mateo. Hazlo por ti, para que aprendas que las deudas se pagan, que las promesas se cumplen. Asintió. Y entonces, con voz pequeña, preguntó: ¿Puedo venir a visitarte algún día? Cuando las cosas estén más calmadas. Lo pensé. Realmente lo pensé. Llámame en 6 meses. Si para entonces has cumplido tu palabra, si has demostrado que cambiaste, podemos intentar reconstruir algo. Pero será diferente, con límites, con respeto. Lo entiendo. Se acercó como si fuera a abrazarme. Me puse tensa, no estaba lista. Él lo notó. Se detuvo, y solo me dio un beso en la frente. Te amo, mamá, y lo siento, de verdad lo siento. Y se fue. Cerré la puerta detrás de él. Me recargué contra la madera, y finalmente, después de meses de contenerme, de ser fuerte, de ser estratégica, me permití llorar. No lloré por Mateo, ni por Verónica, ni siquiera por el dinero perdido. Lloré por la ilusión rota de lo que pudo ser y nunca fue. Por ese hijo que crié para ser bueno y de alguna forma se perdió en el camino. Por los años que no recuperaría. Pero también lloré de alivio, porque finalmente mi casa volvía a ser mía. Los meses siguientes fueron de sanación. Volví a invitar a mis amigas los jueves. Rosario, Amparo, Socorro. Tomábamos café y pan dulce en mi mesa, sin tener que pedir permiso, sin sentir que estorbábamos. Claudia y Beatriz empezaron a venir los domingos con los nietos. La casa se llenó otra vez de risas de niños, de olor a mole, de esas pláticas largas que solo pasan en familias que se quieren de verdad. Adopté un gato naranja callejero que apareció una tarde en mi jardín. Lo llamé Ramiro, porque tenía esos mismos ojos dorados de mi esposo y esa forma tranquila de observar el mundo. Y poco a poco fui recordando quién era yo antes de convertirme en la mujer invisible de mi propia vida. 6 meses después, Mateo llamó. Mamá, ya pagué los 50,000, los deposité hoy, y tengo 3,000 ahorrados para los otros. Sé que falta mucho, pero estoy trabajando en ello. ¿Cómo estás, hijo? Hubo una pausa. Estoy mejor. Verónica y yo estamos en terapia. Ella todavía está enojada contigo, pero al menos está trabajando en entender por qué hizo lo que hizo. Y yo también. Estoy aprendiendo a poner límites, a no tener tanto miedo. Me alegro. ¿Puedo ir a visitarte? ¿Un café? ¿Media hora? Lo pensé. Y esta vez la respuesta fue más fácil. Sí, pero solo tú. Y en un café, no aquí. Todavía no estoy lista para que entres a esta casa.
Lo entiendo. Te amo, mamá. Yo también, hijo. Pero amar no significa olvidar. Significa recordar y elegir todos los días reconstruir lo que se rompió. Un año después de aquella reunión familiar que lo cambió todo, estoy sentada en mi jardín. El sol de la tarde calienta mi cara. Ramiro el gato duerme en mi regazo. Mis plantas florecen porque finalmente tengo tiempo de cuidarlas. No todo es perfecto. Todavía tengo días difíciles, días donde extraño la idea de lo que pudo ser, días donde me pregunto si fui demasiado dura. Pero entonces recuerdo el candado, las humillaciones, las noches donde me sentía extranjera en mi propia cama, y sé que hice lo correcto, porque recuperé algo más valioso que una casa. Recuperé mi dignidad, mi paz, mi derecho a vivir sin miedo, sin culpa, sin tener que justificar mi existencia. Mateo viene a visitarme una vez al mes. Tomamos café, platicamos. Ya llevamos 4 visitas y cada una es un poco menos incómoda que la anterior. No sé si algún día volveremos a tener la relación que teníamos. Probablemente no. Pero estamos construyendo algo nuevo, algo basado en respeto mutuo, en límites claros, en amor que ya no es ciego sino consciente. Y eso es suficiente, porque aprendí algo que debí aprender hace mucho tiempo. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Tu paz, tu dignidad, tu derecho a vivir sin disculparte por existir. Y eso nadie me lo volverá a quitar. Esta historia la comparto no para que me juzguen, ni para que me aplaudan. La comparto porque sé que hay muchas mujeres ahí afuera viviendo lo mismo, sintiéndose invisibles en sus propias casas, aguantando porque creen que es lo que tienen que hacer. Y quiero que sepan esto. No tienen que aguantar. No tienen que ser mártires. Pueden poner límites. Pueden decir que no. Pueden recuperar sus vidas. Nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Yo lo hice a los 67 años, y si yo pude, tú también puedes. No dejes que nadie te haga sentir que eres menos. Ni tu hijo, ni tu nuera, ni nadie. Eres suficiente. Siempre lo has sido, y mereces respeto, especialmente en tu propia casa, especialmente en tu propia vida. Busca más. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si te hizo pensar, si te dio fuerzas para hacer lo que necesitas hacer, déjame un comentario. Cuéntame desde dónde me estás escuchando. Cuéntame si tú también estás luchando tu propia batalla. No estás sola. Ninguna de nosotras lo está. Dale like si esta historia te recordó tu propio valor. Suscríbete para seguir escuchando historias de mujeres que decidieron no seguir siendo invisibles. Porque nuestras voces importan. Nuestras historias importan. Y mientras haya alguien dispuesta a contarlas, habrá esperanza para todas las demás. Con cariño y respeto, Estela. Fin.